Bienvenido Daniel Alberto Vilota. Francisco Javier, buenas noches. Buenas noches. Poco solemnes son, porque tengo que contarte algo de último momento antes de pasar a la columna. Y es que el fin de semana hubo una versión muy insistente que habla de una crisis entre Javier Milei y su jefe de gabinete, Nicolás Posse. Insisto, es una versión del fin de semana, también seguramente avalada porque Posse no participó de la reunión del gabinete del día jueves y también porque no va a estar en la delegación que acompaña al presidente en el viaje que va a hacer este fin de semana a España. Insisto, es una versión, tiene unos 20 días, pero circuló con mucha insistencia este fin de semana, así que vamos a estar atentos a ese tema. Por supuesto. Y estamos atentos también al tema de los trenes, que viene haciendo mucho ruido después del choque del otro día, obviamente, pero además venía desde antes, ¿no? Las novedades al día de hoy es que hay 4 maquinistas y 3 auxiliares imputados en la causa que tiene el juez Julián Ercolini y que está investigando el fiscal Carlos Rívoro para saber si en el choque que vos comentás entre 2 formaciones del ferrocarril San Martín se habría cometido el delito de estragamiento gravoso. La justicia ya pidió pericias, pero es muy probable, Pancho, que espere al informe que tiene que realizar la Junta de Seguridad en el Transporte. Es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía, no produce pericias ni pruebas para las justicias, pero sí a través del método científico, una novedad para el Estado, intenta de establecer cuáles son las causas de cualquier incidente en el área de transporte. La Junta de Seguridad en el Transporte ya avisó que el informe preliminar va a estar recién dentro de un mes, con lo cual todo lo que podemos hablar es prematuro y bastante conjetural, aunque hay una impresión bastante generalizada que este accidente fue a causa de una falla humana. En un ratito ahora te voy a contar cuál es la principal hipótesis, pero si querés repasamos un poco lo que pasó. Dale. El viernes partió una formación de trenes desde Retiro hacia Pilar y antes de detenerse en la primera estación que le tocaba, que es Palermo, chocó con una locomotora que estaba estacionada sobre la misma vía donde circulaba el tren. Parado ahí. Ahí mira, en el viaducto que está en los Bosques de Palermo, en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. La presencia de esta locomotora, evidentemente, sí sorprendió a los maquinistas que iban en el tren. Si te parece, los escuchamos. Dale, a ver. Esto es audio. Conducir. Chocamos acá. Y el otro sí. Nosotros chocamos acá. Nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi. ¿Hay un tren? No. Sí, conductor. Ahí le revisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que estoy llamando a los auxiliares de Palermo que consideran la vía. Aquí está Ocampo, ¿me tomás? Como operador. Martín y Tomás, ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque hizo con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza los 25, no sé si tomaste, lo llamé varias veces hasta que me la dio y le tomé considero la vía. Bueno, un desconcierto bastante generalizado que hizo que la... Fíjate el tono de voz, ¿no? Sí, por supuesto. Había un tren, dice, sin nadie, sin maquinista. 2 cosas muy importantes, una que omití decir antes, Pancho. Un accidente de esta naturaleza iba a pasar tarde o temprano. ¿Por qué? Y por el déficit estructural el que funciona todo el sistema ferroviario. Pero lo interesante es que la Junta de Seguridad en el Transporte el mismo viernes emitió un comunicado comparando este caso con otro similar que ocurrió en el 2021. En este caso era al revés, el tren salía desde Palermo hacia Retiro, sufrió un desperfecto, quedó varado a 700 metros y desde Retiro deciden enviar una locomotora para remolcarlo. La mandan por la misma vía donde estaba el tren porque creían que si iba por otro ramal, al no funcionar un empalme, no iba a poder conectarlo. Fue un error de información, el empalme estaba habilitado y la locomotora también chocó con el tren. ¿Cuál fue la misma línea? Es la misma línea San Martín. Y fue casi a la misma altura, y esto es importante. ¿Qué concluye esta Junta? Primero, que la causa del accidente fue la discrepancia, como aquí, en las comunicaciones. El maquinista que iba a remolcar recibió 3 informaciones distintas por 3 vías diferentes. Nunca supo si el tren estaba en Palermo, en la estación Palermo, o en la señal 55. Acá hablaba del kilómetro 50. Claro.
Y lo primero que concluye entonces la Junta es que hay que capacitar al personal porque nadie les enseñó cómo se operaba una radio, un handy, lo que llamamos habitualmente. Y también la necesidad que todas las órdenes... ¿Eso dice la Junta? Por supuesto. Es la principal conclusión de la investigación es que hubo discrepancia en las comunicaciones. Y lo otro importante es, primero, capacitar al personal en el manejo de una radio. Y segundo, reconfirmar las órdenes que parten desde Retiro, que es la estación cabecera. Porque está como establecido que si lo dice Retiro, la orden no merece ningún tipo de discusión. ¿Qué pudo haber pasado este sábado? ¿Sí? Es que durante el día, primero, lo que hay de coincidencia entre el accidente del 2021 y el del sábado es que no andaba el sistema de señales por el robo de cables. Cuando es así... Por lo mismo, en esa época por lo mismo. Como si nada hubiera cambiado. Los maquinistas reciben una orden especial de vía con precaución. Es un documento, un papel, que les indica que tienen que desplazarse al mínimo de velocidad. Si en ninguno de los dos casos hubo una tragedia, es porque los trenes... iban lentos. Pero aún yendo lentos, Pancho, un tren con 7 vagones necesita 500 metros para frenar. Claro. Y hay que decir que es importante que ocurrió en la misma zona, porque es la desembocadura de una curva que da en el viaducto, y que los árboles dificultan mucho la visibilidad, mucho más de noche, como fue en el 2021, y si había lluvia. ¿Por qué todo esto es muy importante? Porque durante el día, el viernes pasado, personal auxiliar con banderas le indica al tren si tiene que detenerse o seguir. El auxiliar que tenía que cumplir esa responsabilidad terminó su turno y no le avisó a quien lo sucedía que había una locomotora varada en el viaducto. Esta es la principal hipótesis del accidente. Con lo cual, si esto fuera, si estuviera modernizado, invertido, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, pero hay algo que dice esta Junta de Seguridad que recomienda en el 2021, hacer cursos de capacitación. Algo salió mal, o no hicieron el curso, o no surtió efecto. Tampoco, porque lo que está muy claro en este escenario es que tampoco el viernes hubo información clara y precisa sobre lo que tenían que hacer los que estaban sobre las vías. Tampoco el gobierno aportó mucha claridad, Pancho, porque el sábado apareció el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, y le echó la culpa del accidente al gobierno anterior. Probablemente Mogueta hizo esto porque ese mismo día Martín Marinucci, el expresidente de Trenes del gobierno anterior, acusó a Mogueta de desinvertir en ferrocarriles. ¿Sí? Cuando uno lo escucha a Mogueta, traté todo el fin de semana de hablar con Mogueta, no me contestó. Seguramente es un tema embarazoso para explicar. ¿Sabés por qué? Sobre todo porque cuando vos mirás el management de Trenes Argentinos de este gobierno, es decir, las autoridades designadas por el gobierno de Javier Milei, te encontrás con muchos funcionarios que tienen que ver con el gobierno anterior, y particularmente con Sergio Massa. Y si buscas más, te vas a encontrar con funcionarios que al menos en el pasado tuvieron que ver con Florencio Randazzo, un gran aliado de Juan Schiaretti, a quien responde Mogueta. Entonces debe ser difícil explicar todo eso. Con lo cual yo creo que es muy interesante, Pancho, que repasemos quiénes son las autoridades en este momento de Trenes Argentinos. A ver. Vamos por Luis Luque, que es el presidente. ¿Sí? Creo que fue designado en el 2024, pero hasta que lo designaron presidente de Trenes, desde el 2021, era el gerente de asuntos jurídicos de Trenes Argentinos. Es decir, un estrecho colaborador de Marinucci, al que critica Mogueta. Y muy influyente. No es que era un empleado... siempre, en la última administración era muy influyente el actual presidente. El actual presidente. Vamos a ocuparnos del vicepresidente, que es Matías Galpasoro. Lo quiero pronunciar de nuevo. Galpasoro y no Garpasolo, como con malicia me dijeron el fin de semana. Lo dijeron mal. Claro, por supuesto. Galpasoro es alguien muy vinculado a Florencio Randazzo cuando el área de transportes dependía del Ministerio del Interior. Pero además debe tener mucho para decir del Ferrocarril General San Martín porque fue uno de sus gerentes operativos. Y durante la gestión de Marinucci fue asesor del Belgrano Cargas. Sería importante escucharlo a Galpasoro. Por supuesto. Sería importante escuchar a todos, ¿no? A ver qué es lo que tienen para... Te tengo algo para vos. Ver. A cargo de la ADIF está Marcelo Krasselman. La ADIF es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, es decir, el área que concentra el presupuesto para el mantenimiento de vías, trenes, estaciones, locomotoras. Este área, durante el gobierno anterior, estuvo en manos
de 2 funcionarios de la estrecha confianza de Sergio Massa, y los 2 terminaron con el mismo resultado de la gestión en la aduana, es decir, envueltos en versiones escandalosas de supuestos manejos inadecuados de dinero público. Mira. Esto es muy interesante. Y sí, claro. ¿Hay una causa con eso o no? Parece que Mogueta estaría iniciando una investigación sobre Marinucci. ¿Qué es lo interesante acá? Que aparecen versiones similares a las de la aduana. Nadie las quiere suscribir, pero circulan. ¿Qué dice la Además, si se mantiene la misma gente, va a ser complicado investigar eso desde adentro. Marcelo Kraserman es un funcionario que durante la gestión de Randazzo en el Ministerio del Interior fue subdirector de Asuntos Electorales. ¿Por qué te estoy retrotrayendo a la gestión de la DIF con otros 2 funcionarios? Precisamente porque la versión más usual es similar a la que circula sobre la aduana. Dicen que los viernes en el playón que la DIF tiene en la estación de Retiro se estacionaba una camioneta de gran porte, la cito por modelo y marca porque es gráfico, una Ford 350, llegaba con su caja vacía y terminaba la tarde cargada de bolsas que hacían que la caja casi tocara los neumáticos traseros. Mira, misterio que habría... inflarlos un poquito más para que... ¿Y qué habría en las bolsas? Yo no sé, tiendo a pensar que había bulones, Pancho. ¿Sabes por qué? Porque eran pesadas. No, porque Mogueta dijo que este gobierno no puede ser acusado de irregularidad en trenes porque no compró ni un bulón. Y si Marinucci lo acusa de desinvertir, debe ser que no compra los bulones que compraba Marinucci. Así que yo estoy convencido que era la camioneta cargada de bulones. Bien. Bueno, a ver. Quiero seguir terminándote con estos Dale. funcionarios. Hay uno que no te podés perder, Pancho, y es Patricio Gilligan. Te quiero contar el área que tiene a cargo. Gilligan preside el área de desarrollo de capital humano ferroviario. Va a tener una tarea inmensa después de lo que pasó el sábado. Capacitar al personal por lo pronto, si es cierto esto que vos, si está fundamentado esto que dice la Junta, ¿no? Este área es en realidad la que gestiona los recursos humanos en ferrocarriles, pero quiero decir que Gilligan es alguien muy ecuménico. Fue funcionario en el área de transporte de Cristina, de Randazzo, de Guillermo Dietrich con Macri y de ahora con este actual gobierno. Te cierro el informe brevemente porque Mogueta en su aparición le preguntan si va a privatizar ferrocarriles, no lo descarta, pero dice en ese caso hay que tener controles importantes sobre los concesionarios porque, y aquí viene lo importante, Pancho, dijo Mogueta, privatizar no garantiza nada. Casi una herejía para este gobierno. Pero fíjate lo que pasó en 2011. A menos, Pancho, que estemos ante un giro copernicano del libre mercado al capitalismo peronista, que en el caso de los trenes inauguró Néstor Kirchner en el 2004, cuando los restatizó. Te quedás al whisky, ¿no? Y si no hay whisky sin vilota, Pancho, me extraña. Por supuesto. Y viene Camila y va a hacernos una comparación entre Milei y Menem. Similitudes y diferencias. No me lo voy a perder. Dale, vamos y venimos.